Bien, tengo la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, así que quiero que busque conmigo en esta tarde es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Del 1 al 8 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 21 en adelante. Pero Satanás, dice, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto, ¿qué cosa? Desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he aquí, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Jesús, dame gracia, fuerza, denuedo. Concédeme, Señor, tu gracia sobre mi vida para poder transmitir de la mejor forma posible, Jesús, lo que tú has hablado primeramente a mi propio corazón, para que esta palabra hoy sea alimento, comida, sustento a nuestro corazón. Venga a ser guía, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Tú siempre nos hablas por medio de la verdad de tu palabra. Es ella la que sostiene y sustenta nuestra vida siempre, en todo tiempo. Es tu palabra sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje: no dejemos que el temor nos domine. Lo leyó ahí conmigo en la pantalla. No dejemos que el temor nos domine. No sé por qué, pero el Señor me ha estado hablando en sueños. Seré anciano, como dice la palabra. Los ancianos soñarán sueños. Pero desperté con esta palabra en mi corazón acerca del censo que David realiza. Este no es un censo como el que hace el INE, sí, que no sé ahí qué resultados tendrá, pero este es un censo militar. David manda a contar cuántos hombres hay para enfrentar la guerra, para defender el reino. Por eso dice que habían más de 1.000.000 de aquellos que sacaban espada. Este es un censo de tipo militar. Amén. Lo primero a entender. Y quiero ahí partir explicando un poco. David ahora ya está en la plenitud de su reinado. Ya han pasado años desde que era un adolescente y ahora David está en la plenitud del reinado. Está quizás en el tiempo en que el reino logró su mayor extensión geográfica y militar. Sí, ya es rey sobre todo Israel. Ya se ha cumplido. Y es en ese tiempo de plenitud donde David manda a realizar este censo.
Incluso antes de este capítulo, la Escritura relata que David junto a sus hombres mataron a muchos de los gigantes, algunos de ellos que eran parientes o descendientes de Goliat. Se ha logrado una conquista plena, ya no hay filisteos en el fondo que derrotar, el reino se ha establecido. Y es precisamente en este momento donde el Señor pesa el corazón del rey, donde Dios va a examinar el corazón de David, porque el Señor examina nuestro corazón. Examina, dice la palabra, nuestros pensamientos. David lo dice así en el Salmo 139. Ora al Señor en ese salmo, es una oración y dice: examíname, oh Dios, discierne mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino recto, por el camino eterno, por el camino que me conduce a tu presencia. Yo siempre he dicho esto: los tiempos de abundancia y de plenitud son tiempos más difíciles aún que los tiempos donde uno vive dificultad o angustia. Porque cuando uno está pasando una prueba, un proceso doloroso, tiende naturalmente a refugiarse en Dios, busca al Señor, porque hay necesidad. De pronto necesitamos algo en lo económico, hay alguna situación familiar que nos aflige y vamos a buscar el rostro del Señor. De pronto alguna enfermedad y entonces comenzamos a buscar al Señor, a congregarnos. Lo difícil es cuando de pronto el Señor comienza a bendecirnos, cuando comenzamos a ser prosperados en diferentes áreas de nuestra vida, mantener la misma intensidad y la misma relación que teníamos con Dios. Porque en el tiempo de abundancia es donde muchas veces la gente se aleja del Señor. Amén, diría yo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa necesidad primaria. Ya no nos despertamos y decimos: ¿cómo voy a resolver esto? Señor, ayúdame. Sino que comenzamos a confiar más en lo que Dios nos ha dado que en nuestra dependencia del Señor. Por eso es que en estos tiempos es donde Dios va a pesar el corazón del rey. ¿Por qué digo que va a pesar el corazón del rey? Porque en el paralelo a esta escritura, que es en el libro de Samuel, dice que el Señor incitó a David, porque Dios quería ver qué había en el corazón del rey. ¿Cómo poder entender esto? Dios jamás nos va a mover al pecado. Todo lo que Dios hace es santo y perfecto. ¿Cómo lo podemos entender? Quizás un ejemplo que nos sirve para entender esto es cuando Pedro habla con el Señor y el Señor le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y Pedro le dice ahí, le da esa respuesta: no, Señor, yo estaré contigo siempre, hasta el final, hasta el último contigo. Y el Señor le dice: de cierto te digo que llegará el momento en que tú me vas a negar, a traicionar. Pedro fue tentado y traicionó al Señor. ¿Está conmigo? Amén. Dios permitió aquello. Sí, el Señor permitió aquello. Dios, en este caso Jesús, no libró a Pedro de aquella situación, permitió que aquella situación sucediera. Pedro cae en esta tentación, pero siempre Dios lo hizo con el sentido de perfeccionar el carácter del apóstol Pedro. Dios permite situaciones en nuestras vidas para que podamos madurar en el Señor, madurar en profundidad con Dios. Porque Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y de pronto hay situaciones en nuestra vida que suceden y vienen a remecernos, como dice ahí Jesús a Pedro, a zarandearnos, a movernos todo lo que nosotros creíamos que era tan firme. Como dijo Pedro: no, Señor, contigo hasta la muerte. Toda esa devoción, toda esa pasión no era suficiente. Habían cosas más profundas que Dios tenía que trabajar en la vida del apóstol Pedro y así también en la vida del rey David. Y así también en cada uno de nosotros. Dios siempre quiere perfeccionarnos, llevarnos a una madurez espiritual.
Dios entonces probará, pesará nuestro corazón, nunca con la intención de dañarnos, siempre de perfeccionarnos y de hacernos crecer en el Señor. David cae en la tentación, censa al pueblo, hace este censo. El censo tenía que ser, dice la palabra, autorizado por Dios y tenía un sentido del por qué hacer el censo. David no consulta con el Señor, hace este censo y cae en este pecado. Joab, que es el general de David, sobrino del rey David, le dice: mi rey, ¿para qué va a hacer esto? No es necesario, si todos los que están en el reino en el fondo están a tu servicio. Pero dice la palabra del rey, pudo más. Errores: no escuchar consejo. Un pastor, alguien que preside, un creyente, cualquiera de nosotros que no escucha consejo puede caer, porque no está dispuesto a ser corregido ni enseñado. Un creyente siempre tiene que estar dispuesto a ser corregido y enseñado, no solo por la palabra, sino por la iglesia de Cristo. Porque a veces la gente dice: no, si el Señor a mí no me lo revela, yo no lo voy a obedecer, porque Dios me dijo. ¿Y qué le va a decir a usted si Dios le dijo? ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? A veces la gente viene y me dice así: es que Dios me dijo que hiciera esto. ¿Y qué soy yo entonces si el Señor se lo dijo? No escucha consejo. No, estamos para mutuamente crecer en el cuerpo de Cristo. Para eso es la iglesia, para crecer juntos, para sujetarnos unos a otros. Eso es el misterio de la iglesia. Y la iglesia es una idea del Señor, no es una idea nuestra. Por lo tanto, usted como creyente y cada uno de nosotros debemos saber escuchar el consejo de quienes Dios pone a nuestro lado. Joab era un hombre fiel a David, era sobrino de David, valiente. Le costaba a David dominarlo, a los hijos de Sarbia. Usted lo puede leer, tarea para la casa. ¿Quiénes eran los hijos de Sarbia? Eran cosas serias, eran valientes. Terrible, dijo el pastor acá, yo no lo quise decir. Sí, difíciles de dominar, un carácter muy fuerte. Joab le dice: no haga eso. Pero el consejo del rey pudo más. Joab fue cómplice en la muerte de Urías el Eteo cuando David pecó. Él fue el que obedeció la orden y lo dejó solo en la primera línea de batalla. Dijo: yo no volveré a pecar, y dio su consejo al rey. Pero el rey pudo más. ¿Qué movió el corazón de David? ¿Qué lo motiva a censar al pueblo? Que incluso quiso llegar a censar a los levitas, y Joab no obedeció esa parte de la orden del rey. Algo que para Dios era totalmente abominable, porque los levitas estaban consagrados solo para el servicio a Dios, jamás para ir a la batalla o empuñar una espada. Ellos lo que debían hacer cuando iban a la batalla era llevar el arca del pacto, pero jamás entrar en combate. Hasta ese punto llega David. Joab no obedece esa orden porque dice que le pareció abominable hacer aquello. ¿Qué llevó a David a censar al pueblo? Muchos comentaristas lo atribuyen al orgullo, a la vanagloria, pero pensando profundamente en el texto, quizás el sentimiento primario era el temor más que el orgullo. ¿Temor a qué? Temor a perder el reino. Temor a perder lo que Dios le había entregado. Muchas veces el temor y el orgullo van juntos, de la mano. Mucha gente a veces es orgullosa porque tiene miedo, tiene temor. Yo conozco mucha gente que se muestra fuerte, orgulloso, seguro, porque tiene miedo de mostrar sus heridas, tiene miedo de mostrar lo que hay en su corazón. No quiere mostrarse vulnerable. Tiene temor porque fue dañado en su vida, en distintas instancias. Entonces usted los ve siempre resueltos, firmes, a veces con cara de limón. Pero es porque están llenos de temor. Si hay un lugar donde yo puedo mostrarme vulnerable, es primeramente delante del Señor y en la iglesia.
Aquí es donde yo tengo que compartir lo que carga mi corazón. Aquí es donde yo busco a otros y le digo, esto me está costando. Esta parte de mi vida no es fácil llevarla. Esta parte me ha costado. Necesito ayuda, que me ayudes a orar, que me ayudes a caminar esta milla, porque se me hace difícil. Para eso es el cuerpo de Cristo, para llevar mutuamente las cargas unos con otros. No para vivir mi evangelio en soledad, en solitario, no. Acá es donde yo puedo mostrarme vulnerable, donde yo puedo mostrar qué es lo que pesa mi corazón, qué es lo que me acongoja, qué es lo que me da temor. Porque el que cae y está solo es difícil que se levante. Así lo dice la palabra. Ay del solo, que si cae, ¿quién en el fondo lo va a ayudar? ¿Quién lo va a levantar? Si usted está solo y se aleja del cuerpo de Cristo y cae en algo, ¿quién lo va a ayudar a levantarse? Cuando vivimos la fe juntos, habrá otro que hará un llamado. No te he visto en la iglesia, ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? No, es que me sucedió esto, estoy viviendo esto en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo. Bueno, vamos a orar juntos. Yo te voy a ir a ver, te voy a escuchar, voy a estar contigo. Nos acompañamos en este caminar cristiano. Amén. A mí, por ejemplo, me enseñaron, y es algo que estoy reaprendiendo, que el pastor nunca mostraba heridas, fallas, falencias. Nunca se mostraba vulnerable. Que el pastor era como un superhombre de fe. Nunca tenía problemas. Y hoy estoy reaprendiendo aquello. Porque los pastores también tenemos dificultades, también hay cosas que nos afectan, también hay cosas que nos quitan la paz, también hay cosas que vienen a querer atemorizarnos, desviarnos del propósito. También necesitamos que otros nos ayuden a orar, porque sufrimos la misma realidad que usted. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién vive dificultad y yo no vivo dificultad? ¿Acaso dice el apóstol? No, también vivimos dificultades. Por eso es importante que usted siempre, como dice nuestro pastor, esté orando por nosotros. Que no sea solo un saludo, estoy orando por usted, pastor, que sea una realidad. Amén. No existen los superhombres en Dios. Todos necesitamos del Señor y de la iglesia de Cristo. Puse aquí, déjate amar por el Señor. Deja que el amor de Dios te alcance. Y eso lo aprendí de un pastor hace muchos años atrás. Me enseñó esto. Viajaba con él de Buenos Aires a Córdoba, 8 horas de viaje en auto. Pero él tenía un don. Manejaba, había que estar a cuentas con el Señor. De verdad. De verdad. Probábamos el auto. No estoy mintiendo. El Señor es testigo. Por lo menos íbamos a 200 por hora. Es que hay una parte, para que no nos juzguen, en que es todo recto. En Argentina no hay cerro, en esa parte no hay nada. Es todo recto. Y la gente ahí choca, no porque hayan curvas, choca porque se duerme. Porque es tan recto el camino que uno se aburre. Y hay letreros, de verdad hay letreros que dicen, si tienes sueño, para dormir. Porque de verdad es tan recto, son como 250 kilómetros, en que no hay nada. Es recto. Entonces usted solo ve lo mismo. Y ahí el auto volaba. Entonces un día viajamos, y iba otro chofer. No estaba él manejando, él iba cebando mate. Entonces manejaba muy lento. Yo estaba acostumbrado a la velocidad del rayo, rayo McQueen, y no, era lento, y nos demoramos. Entonces cuando llegamos yo le pregunté a él, ¿por qué lo trajimos si maneja tan lento? Porque aparte nos turnábamos en manejar. Él me enseñó a manejar a mí en otro nivel de manejo. Entonces me dijo por qué él quería venir y quería ayudar. Entonces
Yo tengo que dejar que Él lo haga, porque yo tengo que dejar que en alguna forma Él me muestre amor. Tengo que dejar que la gente también me ame. Y a veces la gente muestra amor de distintas formas, me dijo. Y la forma de Él es el servicio. Y Él quiere venir. Vos tenés que dejar que la gente también te muestre amor. Déjate amar, porque la gente muestra amor. Y eso también es parte del cuerpo de Cristo. Y eso no se me olvidó. No se muestre autosuficiente. A veces hay cosas que uno puede resolver, pero hay alguien que puede estar al lado queriendo ayudar. Bueno, ayúdame. Quizás no lo va a hacer como uno espera, como en mi caso yo estaba desesperado que no llegábamos nunca. Pero para esa persona va a ser significativo. Va a marcar su vida. Fui con el pastor, viajé con él, yo manejé el auto. No se le va a olvidar más. Déjese amar por la iglesia. El miedo quizás llenó el corazón de David, miedo a perder todo lo que Dios le había dado, olvidando que fue en Dios quien lo bendijo, que fue Dios el que lo tomó de detrás de las ovejas, que fue el poder de Dios lo que lo hizo destacar entre la multitud y no un ejército y no ninguna espada. Porque ¿con qué mató David a Goliat? Ahí está dividido a la audiencia. ¿Quién da más? No. ¿Con qué mató David a Goliat? No. Vamos al texto. Lo dejó inconsciente con una piedra, pero tomó la espada de Goliat y con esta le cortó la cabeza. O sea que Dios le dio una victoria sin ejército y sin espada. ¿Qué censó David? Al ejército y cuántas espadas contaba el ejército. Él había conocido el poder de Dios. No necesitó Dios ni un ejército ni espada alguna para darle una victoria. Solo que él creyera que Dios estaba con él. ¿De qué se estaba olvidando el corazón del rey? De que no es con fuerza, sino con su Espíritu Santo en medio del pueblo. Denle un aplauso al Señor. Es Dios el que nos da la victoria. Es el Señor el que nos da toda capacidad, toda gracia, toda fortaleza viene del Señor. No confíe solo en lo natural, en las habilidades, en las bendiciones que el Señor le ha dado. No es su empresa, no es su profesión, no, es el Señor el que está conmigo. Es el Señor el que está abriendo puertas. Es el Señor la fuente de mi bendición. Lo demás es un medio que Dios usa para bendecirme. Pero mi bendición no viene ni de mi jefe, ni de mi profesión, ni de la empresa que he levantado. No, mi bendición viene del Señor. Quizás el miedo movió a David a censar. La Escritura nos habla de aquello. Pablo le escribe a un joven Timoteo, pastor en una iglesia complicada, llena de dones, pero también llena de carácter y de situaciones complejas dentro de esa iglesia. Le dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. El miedo es parte nuestra, el temor está en nosotros. Es parte de lo que el Señor también ha puesto, pero no puede llegar a dominarnos, a gobernarnos. Lo que nos tiene que gobernar es la verdad de Cristo. Lo que nos tiene que gobernar es el poder del Espíritu Santo, es el amor de Dios sobre nuestros corazones. Lo que nos tiene que dominar y gobernar es el fruto del Espíritu Santo que está creciendo dentro nuestro. No el miedo, no el temor, porque si el miedo o el temor nos domina, tomaremos malas decisiones. ¿Por qué? Porque el miedo nos llena de angustia, de ansiedad, trae en nosotros cansancio, pesar, y ya no logramos ver ni discernir
claramente qué es lo que debemos de hacer, qué decisión debemos de tomar. Por eso Dios no quiere que el temor nos llegue a dominar. Pablo escribe este consejo a Timoteo. Pablo en su propia vivencia, Hechos capítulo 18, enfrentó el miedo, el temor. Dice que en aquella ciudad estaba Pablo de noche orando al Señor y tuvo una visitación del Señor, donde Dios le dice a Pablo: habla y no calles, no tengas temor, porque yo estaré contigo y yo tengo mucha gente en esta ciudad. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pablo había vivido azotes, encarcelamientos, había sido apedreado por los judíos, por lo tanto ya había un temor natural, un cansancio natural. Y es en aquella ciudad donde empieza a sentir la oposición, la opresión de los judíos, y Dios viene en visión de noche a decirle a Pablo: no temas. Porque cuando el temor comienza a entrar en el corazón, nos puede desviar del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso el Señor viene y le dice a Pablo: no temas, habla y no calles. Y le entrega lo más valioso que nos puede decir al Señor a nosotros: no tengas temor, yo estoy contigo. A mí el Señor me dice: yo estoy contigo y ya está. Yo estoy contigo, ahí viene contenido todo lo que yo necesito. No necesito que me diga nada más. Si Él me dice: yo estoy contigo, ahí está todo lo que yo necesito. Eso sustentará mi vida frente al proceso que yo pueda estar enfrentando. Porque ahí está, si Él está conmigo, todo va a estar bien. Aunque haya dificultad, pero Él está conmigo. Aunque haya necesidad, pero yo sé que Él está conmigo. Aunque gente me deje, me abandone, no importa, el Señor está conmigo. Ahí tengo todo lo que yo necesito. Por eso Pablo le escribe este consejo a Timoteo. Deja que el amor, que el poder, ¿sí?, y que el dominio propio que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón sea eso lo que te domine. Pablo le escribe en esta misma carta a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ninguno tenga en poco lo que tú haces para el Señor, sino sé ejemplo en todo lo que tú haces para el Señor. Pon tu mirada en Cristo. Porque en el fondo lo que dice Pablo es: aunque te menosprecien, tú continúas sirviendo al Señor. Aunque la gente no valore lo que tú haces, tú lo haces para el Señor. Porque a veces nosotros buscamos, ¿sí?, que la gente nos apruebe, nos afirme. Y si nos aprueba, permanecemos. No, yo busco la aprobación del Señor. ¿Por qué? Es que el pastor no ve lo que yo hago. Es que mi líder ahí del servicio, de la alabanza, de evangelismo, no ve lo que yo hago. No importa. Yo sirvo al Señor, mi mirada está puesta en Él. Mi familia no ve mi cambio, mi transformación. Llegará el momento en que Dios dará testimonio en medio de tu casa. Tú sigues fiel sirviendo al Señor. Ninguno tenga en poco lo que tú haces para el Señor. Y Pablo le dice en esa misma carta a Timoteo que lo que Dios ha puesto en tu corazón, nada lo apague. Que nada apague el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque el temor puede hacer que se apague lo que el Señor ha puesto en nosotros. Cuando yo escucho voces que no son la voz de Dios, me desvío de mi propósito. Lo que el Señor ha puesto en mí comienza a apagarse. Me separo del cuerpo de Cristo. Y terminan otras cosas gobernando mi vida. No dejemos que lo que el Señor nos está dando como iglesia se apague. No dejes que lo que el Señor en este tiempo te está entregando, está soplando sobre tu corazón, se apague. No, sigue esa llama ardiendo,
ardiendo dentro de mí, Señor, que los pensamientos que quieren robarme la paz, que los pensamientos que vienen a traer desánimo, que los pensamientos que quieren consumirme en la noche no me dejan descansar, que el temor, que todo aquello no apague lo que tú estás entregando a mi vida, a mi corazón. Si algo yo quiero que domine mi vida y gobierne mis pensamientos, es la verdad de tu palabra, la llenura de tu Espíritu Santo sobre mí. Ore al Señor, reclámeselo al Señor. A veces la gente habla de esto, de la guerra espiritual, palabra contra palabra. La palabra de Dios contra los pensamientos que vienen a atacarme. Todo pensamiento, dice, sea sometido a la verdad de Cristo. ¿Cómo lo someto? Cuando vienen pensamientos, recito la palabra, recito la escritura. Señor, tú dijiste que tú vendrías sobre mi vida para darme amor, poder, dominio propio. Espíritu Santo, gobierna mi vida. Que este pensamiento que quiere invadirme, robarme la paz, venir a invalidarme a tal punto que no puedo pensar ni resolver, no tenga gobierno sobre mí, sino que sea la verdad de tu palabra la que venga a gobernar y a dominar mi vida completamente. Ayúdame, Señor. Quita de mí todo temor, todo afán, toda ansiedad. David se da cuenta de su pecado, lo reconoce inmediatamente. Después de censar, se arrepiente, clama al Señor por misericordia. Usted lo puede leer después en su casa, hay todo un juicio de Dios. Finalmente, David hace un sacrificio para buscar el perdón del Señor. Compra un terreno para hacer aquel sacrificio. Y ahí hay una de sus grandes frases de David: no daré a Jehová holocausto que no me cueste sacrificio. Porque quien le vendió el terreno no se lo quería vender, se lo quería entregar, porque era el rey. Y él dice, no, yo no daré nada a Jehová que no me cueste sacrificio. Y ese terreno que se compra para hacer el holocausto es el lugar donde después se construirá el templo del Señor. Dios redime aún nuestros errores si nos arrepentimos genuinamente delante de su presencia. Dios puede redimir todo en nosotros. Lo contrario al miedo y al orgullo es la fe y la humildad en Dios. Donde hay miedo tiene que gobernar la fe, y donde hay orgullo tiene que gobernar la humildad de reconocer que dependo completamente del Señor. Recordemos, somos totalmente y absolutamente dependientes de Dios. Por eso, donde entró el miedo, lo que tiene que entrar es la fe. ¿La fe en qué? En la palabra del Señor, en la verdad de sus promesas. ¿Por qué? Porque si no nos olvidamos que fue el Señor el que nos ha bendecido. Me gusta a mí Romanos capítulo 8, con esto cierro. Pablo escribe la libertad, la vida en el Espíritu. Y dice así, para todos los creyentes: no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios no quiere que vivamos esclavos del temor, ni del afán, ni de la preocupación. Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué nos volvemos entonces a esclavizar? Recuerde, todo aquello que lo domina, lo esclaviza. La gente siempre dice, no, si esto yo lo puedo dejar cuando quiera. ¿Usted ha escuchado esa frase? Yo las escucho muchas veces. Esto yo lo dejo cuando quiera, pero después no lo deja cuando quiere, porque lo esclaviza, lo gobierna, lo domina. Dios nos ha venido a ser verdaderamente libres. Que lo único que nos domine y nos gobierne sea el Señor, sea Dios en nosotros. Que eso sea lo que domine y gobierne completamente nuestras vidas. No nos volvamos a esclavizar del temor, de la ansiedad, del afán, de la preocupación. No. Creamos en fe a las promesas del Señor. Dios entonces nos ha hecho libres, y esa libertad nos hace ahora ser hijos de Dios.
y poder clamar, dice la palabra, Abba, Padre, papito o Padre amado. Esa es la intimidad. Lo que quiere decir Pablo acá con esta expresión de Abba Padre es decir que había una relación íntima. Así como los hijos se dirigen al papá, cada persona tiene una forma particular de decirle a su papá. No creo que usted lo salude y le diga buenos días, mi progenitor. Cada uno de nosotros tiene una forma íntima de dirigirse a su papá, a su mamá, a su abuelo. Ahí vienen apodos: Lala, Yaya, Tita, Mami. Habla de intimidad. Lo que Pablo quiere demostrar acá es que somos hijos de Dios y que tenemos total intimidad con el Señor para, frente a alguna necesidad o problemática que quiere venir a esclavizarnos, poder hablar con esa intimidad con Dios. Porque Él ahora es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La otra vez donde se cita esta forma de hablar es cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Cuando está quebrantado antes de ir a la cruz. Es ahí donde Jesús utiliza esta expresión profunda de intimidad. Porque estaba enfrentando el dolor de lo que iba a ser la cruz. Es en ese momento donde utiliza esta expresión íntima. Padre amado, en el fondo, ayúdame en este proceso. Tengo que enfrentar la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo utiliza esto para decirnos a todos los creyentes, cuando estén pasando alguna situación que quiera afligirlos, recuerde, dentro suyo está el Espíritu Santo, por el cual da testimonio a su corazón que son verdaderamente hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, pueden clamar con total libertad e intimidad a Dios para que Él venga a fortalecer sus vidas en medio de ese proceso. Eso es lo mayor, somos hijos de Dios. Y Dios ahora mora en su corazón, mora en nuestra vida. Por lo tanto, Él vive dentro de nuestro corazón. Y si Él hace morada en mí, yo tengo seguridad de que soy hijo de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso fue lo que el Señor le dice a Pablo. Yo estoy contigo, tenga seguridad. Dios está con usted y en usted. Que eso le dé seguridad frente a todo desafío que pueda estar enfrentando. Porque el Espíritu Santo habita dentro de su corazón. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor. Termino con este ejemplo. Hace años atrás yo vivía en un departamento ahí, en Vicuña Maquena. Vivía al frente de un cuartel de la PDI y todos mis vecinos eran PDI. Entonces yo a veces estacionaba muy tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y caminaba 3 cuadras más o menos hasta llegar a mi edificio. Yo habitaba junto con los PDI, por lo tanto me sentí un PDI más. ¿Quién nos iba a robar ahí? Nadie. Porque a veces yo pasaba y andaba los PDI paseando a sus perros, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Habitaban ahí, donde yo también habitaba. Y eso me daba seguridad. El día que cerraron el cuartel y se fueron todos los PDI, ya no tenía seguridad. Porque ya no habitaban ahí. Por lo tanto, ya no podía llegar a las 2, 1:30 y caminar por Vicuña Maquena con total libertad, porque ya no habían PDI, no habitaban ahí. Dios habita en su corazón. Tenga esa seguridad, que Dios está con usted. No deje que el temor lo domine, lo gobierne, la ansiedad, el afán. No, que lo gobierne la seguridad que es hijo de Dios y que el Espíritu Santo da testimonio a su corazón y que Él está con usted. Amén. Porque ser lleno del Espíritu no es solo hablar en lenguas, eso es una parte. Ser llenos del Espíritu Santo es ser gobernados completamente por la verdad del Espíritu Santo en nosotros.
Amén. Ahora sí, dele un aplauso al Señor. Y le quiero invitar ahí a que se ponga de pie. Levante ahí sus manos conmigo. Alce ahí sus manos. Oh amado Espíritu Santo, he compartido todo lo que tú has hablado a mi vida, Señor. Y sé que hay una lucha siempre en el corazón, porque quiere de pronto establecer otras verdades que no van de acuerdo a la verdad de tu palabra. Hay pensamientos que quieren venir a arrebatarnos la paz, a sacarnos la paz, Señor, a desviarnos de nuestro propósito en ti. Oh Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, de acuerdo a la verdad de tu palabra, que traigas a nuestro corazón esa convicción profunda de que tú estás con nosotros, de que no estamos solos, huérfanos ni abandonados, sino que tú estás con nosotros, que en cada paso que estoy, que en cada situación que enfrento, tu gracia está conmigo, tu favor va sobre mí, que en todo lo que yo pueda estar viviendo, tú estás conmigo, que no estoy solo. Señor, aunque hay dificultades, aunque hay oposición, tú estás conmigo. Señor, que nada venga a robarme la paz a tal punto que no pueda dormir, que no pueda descansar, que tenga pensamientos de muerte. No. Todo pensamiento de muerte, Jesús, lo reprendemos en esta hora junto a la iglesia. Todo pensamiento de muerte se va ahora, Señor. Se va del corazón, se va de la mente ahora en el nombre poderoso de Jesús. Retrocede todo pensamiento de muerte. Suelta las vidas ahora. Que gobierne Cristo en medio nuestro, que gobierne la verdad de la palabra. Todo pensamiento de muerte se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú tienes poder, Señor, para hacernos libres, completa y absolutamente libres para amarte, libres para servirte, libres para creer en tu palabra, Señor. Trae en cada uno de nosotros esta convicción profunda de que tú estás con nosotros, de que tu gracia está sobre mi vida, que no estoy solo, que tú estás conmigo, que tu gracia me acompaña en cada decisión, en cada caminar, Señor. Tu gracia sobre mi vida, tu gracia sobre mí, que sea lleno de esta verdad, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, Señor, lleno de autoridad para enfrentar el día a día, lleno de tu verdad, Espíritu Santo, en este tiempo de búsqueda, de oración, que la verdad de tu palabra me llene, que la gracia de tu Espíritu Santo se derrame sobre mí y trae esa convicción al corazón de que soy hijo de Dios, de que soy tu hijo, Señor. Trae esa verdad a mi corazón, Señor, de que soy tu hijo, que tú me amas, que puedo clamar con total libertad, Señor, que puedo alzar mis manos, mirarte a ti, que soy tu hijo amado, Señor, que soy tu hijo amado, que no estoy solo, que tú estás sobre mi vida, sobre mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Sea tu verdad sobre nuestra vida en esta hora. En tu maravilloso nombre, Jesús. Amén y amén.